Saludos, soy Nilda Pérez y quiero presentarte la entrevista que le hiciéramos en nuestro programa radial Foro Económico al economista y profesor Juan Lara, donde analizamos toda la situación de la emisión del aumento salarial a la clase magisterial de Puerto Rico. Ciertamente la clase magisterial necesita que se atiendan sus reclamos y que se le haga justicia salarial. Ahora bien, con esta determinación a grandes rasgos, sin mucho análisis, vemos cómo la clase política tradicional de Puerto Rico no ha aprendido la lección de no tomar decisiones sin base a un plan y una determinación que no ponga en riesgo las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Una vez más, vemos cómo se toman decisiones a la ligera, sin los debidos análisis para poder realmente rediseñar la estructura financiera de Puerto Rico. ¿Qué hará el gobernador ahora que le dio este aumento salarial a la clase magisterial con los otros reclamos de otros empleados gubernamentales que son esenciales para la calidad de vida de Puerto Rico, como lo son los bomberos, como lo son la policía de Puerto Rico, como lo son los enfermeros? Ciertamente vemos que no hay un plan. Puerto Rico necesita, y estamos en la coyuntura histórica idónea, de repensar y rediseñar todo el sistema gubernamental de Puerto Rico. Todos sabemos que el sistema gubernamental está lleno de ineficiencia, de ineficacia, y que se derrochan millones de dólares que muy bien pueden ser aprovechados para remunerar de una forma justa y digna a estos empleados que dan unos servicios esenciales que mejoran la calidad de vida de Puerto Rico. Yo creo que es momento que todos los sectores privados de Puerto Rico nos unamos para rediseñar de una vez y por todas un plan de desarrollo económico a largo plazo donde podamos garantizar un Puerto Rico de innovación y crecimiento y desarrollo económico sostenible a la altura de estos tiempos. Es hora de quitarle a los políticos tradicionales la mala costumbre de improvisar y de establecer planes que no tienen nada que ver una coherencia económica para el futuro de Puerto Rico. Así que les dejo esta entrevista para que usted mismo pueda observar y analizar lo que nos dice el profesor Juan Lara. Bueno amigos, regresamos a este primer segmento de Foro Económico. Como les comenté, tenemos en entrevista vía Zoom al profesor Juan Lara. Bienvenido nuevamente a Foro Económico. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por siempre estar disponible cada vez que le enviamos ese mensajito, si puede estar en entrevista con nosotros, y le agradecemos. De verdad es un honor y un placer poder contar con un recurso tan valioso, con una persona, ¿verdad?, con tanto conocimiento y tanto prestigio aquí en las ondas, en los micrófonos de Broad Radio Network a través del programa Foro Económico. Y una de las razones por la cual lo contacté esta mañana, precisamente fue por la noticia, ¿no?, que ha transcurrido durante el día de hoy del aumento, ¿verdad?, el requerimiento que tienen los maestros, la clase magisterial de Puerto Rico, que vimos unas manifestaciones multitudinarias la semana pasada, impresionante, y que están reclamando aumentos salariales, están reclamando que se mejore el retiro, y así también, no solamente la clase magisterial, tenemos también otros gremios, como es la policía, los bomberos, y pues están reclamando que básicamente se mejore sus condiciones salariales. Pero sabemos que esto se hace después de que se firma o se aprueba a nivel de la Corte Federal el plan de ajuste a la deuda. Y queríamos ver desde el punto de vista económico cómo estas acciones de las que acaba de tomar el gobernador en la tarde de hoy, el mediodía de hoy, y estos reclamos de estos gremios de empleados públicos, cómo afectan este plan de ajuste a la deuda. Es muy interesante lo que está ocurriendo porque evidentemente cuando la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno y la jueza Laura Taylor Swain aprobaron este plan de ajuste de la deuda,
no estaban contando con que iba a haber un movimiento de gremios, de trabajadores y trabajadoras puertorriqueños profesionales en el área de la seguridad, en el área de la educación, y que eso iba a forzarlos a tener que mirar nuevamente ciertos aspectos de la forma en que se está planeando el presupuesto de Puerto Rico. Es evidente que el gobierno ha tenido que ceder ante una presión que es una presión real. Aquí no estamos hablando de grupos marginales, no estamos hablando de grupos, digamos, radicales, estamos hablando de maestros y maestras que persistentemente han estado en la calle exigiendo que se mejoren sus condiciones salariales y que se les provea alguna seguridad de retiro y de pensión para cuando terminen sus años de trabajo. Y el gobierno ha tenido que responder a esa presión. Era inevitable que tuviera que responder porque vemos que sigue aumentando día a día. Esto es un movimiento de verdad, de base, de trabajadores y trabajadoras profesionales puertorriqueños y puertorriqueñas. Y como usted dijo, están también ahí los bomberos y están también ahí los policías. Estamos hablando, realmente ese es el término, son servicios esenciales. Exacto. Estos son los proveedores de esos servicios esenciales, porque el gobierno los paga, pero quienes los proveen son los policías, los maestros, los bomberos. Son realmente los que proveen esos servicios esenciales a la ciudadanía. Y el gobierno, pues, inevitablemente tuvo que responder, y yo creo que ha hecho bien en responder. Lo que evidentemente ha hecho el gobernador y su equipo es encontrar una fórmula para temporalmente manejar esta situación sin que cree un conflicto con el plan de ajuste de la deuda. Porque el hecho de que la mayor parte de este aumento se va a pagar de fondos federales especiales por un año primero y después otra parte en el año siguiente, el hecho de que se va a descansar en fondos federales extraordinarios para esto hace que quede fuera del alcance del presupuesto ordinario que ya se aprobó y por lo tanto no entra directamente en conflicto necesariamente con el plan de ajuste. Lo que sí el gobierno tiene que hacer, pero tienen 2 años para hacerlo, así que yo me imagino que para un gobierno que dura 4 años, 2 años es muchísimo tiempo. Ellos pensarán que tienen un margen amplio, cómodo, para encontrar de aquí a 2 años los fondos recurrentes que permitan financiar ese aumento de forma permanente. Eso es lo que va a ser un reto, pero eso es más adelante. Estamos hablando que quizás pueda ser aproximadamente unos $300 millones. Y precisamente es una cantidad significativa para ubicarlo dentro del presupuesto que está ajustado si vamos con el plan ya que se aprobó. Así es, así es. Estamos hablando, en el caso de los maestros sobre todo, pero también de los policías, estamos hablando de grupos que son tan grandes que aunque uno les dé un aumento pequeñito, el efecto en el presupuesto es notable. No hay manera de aumentarle los salarios a maestros y policías sin que haya un efecto presupuestario significativo. Pero realmente la situación es que hemos dejado pasar demasiado tiempo sin ajustar estos salarios de maestros y policías. Hemos permitido que se rezaguen demasiado tiempo ante un incremento continuo del costo de la vida, un cambio en la situación del país, una crisis detrás de otra que hemos vivido, y la realidad es que hay que hacer un ajuste salarial importante a todos estos grupos, y el gobierno y la Junta tienen que encontrar el espacio dentro del presupuesto y dentro del plan de ajuste de la deuda para que eso sea factible. Por eso, y como ya se cuadró el plan de ajuste de la deuda, el encontrar esos fondos, porque yo estoy segura, por el momento se resolvió aparentemente con los maestros, pero están los policías y están los bomberos. Y sabrá Dios que otro grupo gremial del gobierno también se puede levantar a exigir, ¿verdad?, un aumento. Y también con los maestros ya estaban exigiendo el aumento y la situación del retiro, que eso no se ha hablado. Pero ciertamente el poder tomar estas decisiones, que es un gasto recurrente con unos fondos especiales,
y de hacerlo de una forma tan abrupta, tan rápida y comprometerse con esta cantidad, no sería una decisión administrativa irresponsable que nos puede llevar a una nueva quiebra eventualmente. O sea, no hemos aprendido del pasado. Es una decisión sin duda de alto riesgo, es una decisión riesgosa. El gobernador ha dado un paso grande, en cierto modo ha dado un paso atrevido en un momento delicado, pero yo creo que no tenía más opción que hacerlo, tenía que hacerlo, y ahora realmente lo que tiene por delante es un reto mayor, que es encontrar ese dinero de manera recurrente hacia el futuro. Yo creo que lo que estamos viendo, y me parece verdaderamente interesante, sorprendente en cierta medida, pero interesante, es que todos sabíamos que con este plan de ajuste y con la obligación de pagar las pensiones de los empleados gubernamentales y de ahora empezar a pagarle a los bonistas regularmente 1.100 y pico de millones de dólares todos los años, todos sabíamos que el gobierno iba a estar enfrentándose a una nueva manera de vivir con el presupuesto, y lo que estamos viendo es que la presión de aprender a hacer eso les ha llegado mucho antes de lo que esperaban. O sea que en cierto modo lo que está ocurriendo ahora dramatiza la situación difícil a la que el gobierno de Puerto Rico se enfrenta en los próximos 20, 30 años, teniendo que cumplir con este plan de ajuste, teniendo que pagar las pensiones de los empleados gubernamentales y a la misma vez teniendo que proveer servicios esenciales a la ciudadanía. Sabíamos que eso no iba a ser un proyecto fácil y se está manifestando la dificultad de todo eso desde ahora mismo. En lugar de manifestarse dentro de 4 o 5 años, lo estamos viendo exactamente desde el primer día, cuando todavía el plan de ajuste ni siquiera ha entrado realmente en vigor. Exacto. ¿Usted piensa que una de las presiones que debe tener y de la importancia, que le debe dar importancia este gobierno del gobernador Pedro Pierluisi, debería ser buscar la forma de ser el gobierno mucho más efectivo, eficiente y buscar oportunidades de desarrollo económico, que es un área que se queda dado rezagada? Estamos bregando con cuadrar un presupuesto, pero yo no veo que se esté hablando de una forma apremiante y orquestada, con un plan, ¿verdad?, establecido de desarrollo económico que garantice que Puerto Rico pueda crecer económicamente y que el gobierno pueda tener un dinero extra que no está contemplado dentro de su presupuesto, ¿no? Y que entonces así pueda amortiguar todas estas crisis que ya empezaron y van a seguir. Así es, indudablemente la mejor manera del gobierno poder cumplir con todo lo que tiene que cumplir, incluyendo hacer justicia salarial a los proveedores de servicios esenciales en el país, es teniendo una economía en crecimiento, porque una economía en crecimiento engorda el presupuesto. Una economía en crecimiento produce recursos para el presupuesto y ciertamente le facilita al gobierno poder cumplir con todo y poder ir ampliando su capacidad de pagar salarios y de proveer mejores servicios. En una economía que no crece, eso no va a ocurrir. En una economía que no crece, lo que vamos a estar es constantemente ajustándonos el cinturón, apretándonos la cintura para poder tratar de sobrevivir dentro de lo que tenemos. Yo creo que, como decía, es interesante que al gobierno se le ha adelantado un reto que sabíamos que iba a tener, le llegó antes de lo que se esperaba. Es como si a Noel le hubiera empezado a llover antes de lo que él pensaba, y se hubiera visto obligado a terminar de construir el arca a la carrera. Algo así le está pasando ahora a este gobierno. Por otro lado, ¿qué usted piensa sobre la renuncia de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, de la Supervisión Fiscal, la señora Natalie Yaresco? O sea, ya prácticamente da a entender que ya hizo su trabajo, ya se cuadró el plan de ajuste y que ahora vienen todos los reclamos y pues ya hizo su trabajo. La noticia en sí vino como una sorpresa, porque no esperábamos que anunciara que iba a renunciar en estos momentos. Pero no es sorprendente que ella haya tomado esa decisión, porque ella lleva aquí
más de 5 años, ya ha trabajado con 2 juntas de control fiscal, porque los miembros han cambiado con el tiempo. Y la verdad es que yo creo que la situación en la que ella se encuentra, después de haber completado el plan de ajuste de la deuda, es un buen momento para ella como persona y como profesional para decir, ya yo hice una parte importante de este trabajo, ahora me retiro y le dejo lo que queda al que venga o a la que venga detrás de ella, porque además lo que viene ahora es una parte que va a ser más difícil, porque sabemos que en el momento de ponerse a trabajar en reformas económicas y en producir presupuestos balanceados, ahí van a tener más fricción continua con el gobierno local, a la misma vez que va a haber una presión creciente para que la Junta empiece básicamente a preparar las maletas para ya próximamente irse. Y en ese contexto, pues, no es el mejor ambiente para ella quedarse. Yo creo que es una buena oportunidad para ella, es un buen momento para salir. Así que yo creo que tomó una decisión atinada. Habrá que ver a quién traen de sustituto y cómo esa persona entonces encaja dentro de la transición que está ocurriendo, porque todo esto que acaba de pasar con los maestros y el hecho de que el gobierno se haya visto obligado a añadirle 300 millones de dólares al presupuesto, esto dramatiza la urgencia de que todo lo que hay que hacer para balancear el presupuesto en Puerto Rico se haga rápido. Y lo más importante que hay que hacer, como usted dijo hace un momento, es asegurarse de que haya desarrollo económico y crecimiento en la economía. ¿Cómo usted ve? Y yo sé que tiene un compromiso ya mismito, pero quería hacerle esta pregunta, porque es que siempre se ha hablado de desarrollo económico, de establecer un plan, pero eso pisi no arranca. Yo no, desde mi punto de vista, yo no he visto nada que dé indicio en el gobierno de tener un plan concreto para el desarrollo económico. No sé si desde el punto de vista de usted como economista, cómo usted ve ese panorama. Parece que como que estamos destinados a vivir de fondos federales y más nada. O sea, aquí no hemos visto un liderazgo férreo enfocado en esta parte del desarrollo que es tan importante, de tener un plan, que la gente sepa y que lleve esperanza a los empresarios locales que dicen, wow, aquí sí que se visualiza un futuro brillante. No lo hay. No, ciertamente todavía no lo hay. Y eso es lo más lamentable de la situación en la que estamos, que hay tanta presión de resolver problemas inmediatos que lo fundamental y lo que realmente va a tener consecuencias permanentes a largo plazo siempre se deja para después. Es importantísimo que eso se haga y yo creo que en la situación en la que está Puerto Rico después de haber vivido 15 años de crisis económica y después de haber pasado por la quiebra y por todo lo que ha significado la ley promesa y la Junta de Supervisión Fiscal, yo creo que hemos llegado a un punto en que se necesita liderato, como usted dice, liderato que tiene que venir del gobierno, también del sector privado, pero yo creo que se necesita también convocar a todos los sectores que tienen que ver con la economía de este país para que todo el mundo participe en esto, o sea, que todo el mundo se sienta responsable de que tiene que aportar su parte para que haya un plan coherente que realmente sea viable y que produzca resultados, porque también en el pasado lo que hemos visto siempre es que el plan que se presenta es el plan del gobierno que está en el momento. Entonces ese gobierno sale y ya ese plan sale con el gobierno que salió. Eso no puede ocurrir. Tiene que haber un plan que siga, que continúe independientemente de quién esté en la legislatura o quién esté en la fortaleza. Y la única forma de conseguir ese plan que trasciende cada 4 años, que sea que el sector, los sectores privados estén involucrados en el diseño del mismo, ¿no? Definitivamente, indudablemente. Y ese plan es un gran reto porque conlleva hablar de incentivos, conlleva hablar de sectores claves que queremos estimular, conlleva hablar de cómo se va a manejar el presupuesto gubernamental, cómo se van a manejar todos estos fondos federales, conlleva, entre otras cosas, acabar de hacer una reforma contributiva de verdad que ponga el sistema contributivo de este país a estimular la actividad económica y a generar
la capacidad de ingresos en el gobierno para poder funcionar y proveer lo que le toca proveer al gobierno. No podemos seguir pensando en que se puede tener un plan de desarrollo económico y a la misma vez tener un gobierno que está siempre al borde de la quiebra. Eso no puede ocurrir. O sea, todas estas cosas se tienen que resolver simultáneamente y el mismo sistema contributivo que genera ingresos para el gobierno es el mismo sistema contributivo que produce incentivos para el sector privado y para la actividad económica. Todo eso hay que verlo como algo integral dentro de la economía. Excelente, excelente. No le quito más tiempo, sé que tiene un compromiso próximamente en los próximos minutos. Muchas gracias, de verdad, por siempre atendernos, por siempre compartir su conocimiento y su sabiduría y su experiencia en materia económica aquí con los radioescuchas de Foro Económico. Gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Cómo no, muy amable. Bueno, amigo, acaba de escuchar al profesor Juan Lara, que estuvimos dialogando sobre todo lo que está pasando en el día de hoy aquí en Puerto Rico, sobre ese aumento, esa aparición de los 300 millones en el presupuesto de fondos federales para un aumento de $1,000, que es un aumento significativo y bueno, ¿no? Para los maestros, pero no es recurrente. ¿Qué va a pasar? Esto trae una serie de retos. Estuvimos hablando con el profesor Juan Lara de que el reto que tiene el gobierno, y no el gobierno, Puerto Rico, todos los sectores de Puerto Rico, es diseñar un plan de desarrollo económico que trascienda los partidos políticos. Y de la única forma que esto se logra es que todos los sectores, todas las industrias de Puerto Rico sean parte del diseño de ese plan económico. No dejárselo solo al gobierno. Porque como lo que hemos visto aquí cada 4 años cambia la administración. Y yo no tengo la menor duda que en las elecciones del 2024 sea otro el partido que esté gobernando, porque esa ha sido la historia desde los últimos 15 años. Y ciertamente la gente se cansa porque precisamente en Puerto Rico hay una psicología que dependemos demasiado del gobierno y tenemos que quitar eso. El gobierno es importante y sí es importante dar unos servicios esenciales, pero la empresa privada tiene que apoderarse y poner los pies bien pensados y diseñar y ser parte, ¿verdad?, de la solución, no dejárselo solo al gobierno. Y de esa forma sí vamos a garantizar un crecimiento, un buen diseño de desarrollo económico y que sea sostenible, no importa quién, qué partido esté en la fortaleza. Así que eso es un reto para todos. Bueno, vamos a seguir hablando más de esto en el segundo segmento de Foro Económico, pero antes vamos al pulso económico con Ivette Quiñones, que siempre nos mantiene al día de todo lo que está ocurriendo en noticias de negocios y finanzas. Y regresamos. Buenas tardes y gracias por sintonizar.